gestión del cronograma. ¿Quién de ustedes, de los que están presentes, podría comentar qué es lo que entiende por gestión del cronograma? ¿Qué opina Sebastián Vergara? ¿Qué es para ti gestión del cronograma? O sea, yo me imagino como las actividades desglosadas y como con la fecha, no sé, algo así, ¿Ya? ¿o no? Sí, por ahí va. ¿Y qué piensa Nayadet? Profe, yo creo que es como planificar y, no sé, como elaborar, gestionar el cronograma, como por ese lado. Ya. Algo por ahí va la cosa. Pero vamos a ir directo al grano ahora. Voy a hacer compartir pantalla y vamos a entrar directamente al tema. ¿Se ve ahí en la presentación? ¿O no se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya. Bueno, tal como dice ahí, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo uno analiza, planifica y gestiona los tiempos, los plazos en los cuales se va a desarrollar un proyecto. Entonces, hay como varias preguntas que uno debería responder para entender esto. Lo primero, ¿qué actividades necesito realizar en mi proyecto? Definir claramente las actividades que tengo que realizar. Obviamente que esto implica tener conocimiento de lo que voy a hacer, porque si no conozco bien el proceso, no conozco bien eh, el fin y el objetivo de lo que voy a hacer, ni conozco los detalles, es difícil poder definir las actividades. O las voy a definir en forma muy macro o me van a faltar actividades o van a ser actividades incompletas. Entonces, hay un riesgo ahí que puede ocurrir si es que yo no conozco bien el proyecto o no conozco bien los procesos. Una segunda aspecto que es necesario conocer es en qué secuencia debo realizarla. O sea, cuál comienza, cuál sigue en segundo lugar, cuál en tercer lugar, con cuál termino, con cuáles puedo trabajar en paralelo. Es decir, eso es lo que ya se llama la secuencia, la manera como se están eh, desplegando las actividades en el tiempo. La tercera cosa que es importante es conocer qué recursos se empleará cada actividad. O sea, yo tengo definido ya las actividades que tengo que realizar y tengo definido en qué fecha o en qué periodo la voy a realizar, pero ahora necesito saber los recursos que se van a emplear en cada actividad. Cuando estamos hablando de los recursos, estamos hablando de personas, estamos hablando de materiales, estamos hablando de servicios, estamos hablando de recursos financieros, máquinas, etcétera. El cuarto elemento, ¿cuánto va a demorar cada actividad? Nuevamente aquí entramos en un problema no menor que tiene que ver en cuánto conozco yo cómo se hacen las cosas y si tengo experiencia o no, para poder definir con un cierto margen de precisión cuánto va a demorar cada actividad. Imagínense lo importante que puede ser esto cuando uno
prepare una propuesta para una licitación en que se presentan 5, 10 o más oferentes y todos quieren ganar la propuesta. El cuánto va a demorar puede ser influyente en el costo final que uno le va a cobrar al dueño de la licitación. Pero eso puede significar que quedamos muy arriba, o sea, cobramos muy caro, o bien a lo mejor cobramos muy bajo, nos ganamos la propuesta, pero eh, salimos para atrás. O sea, ese cobro muy bajo estuvo subestimado el, los recursos y los tiempos, y por lo tanto, en la práctica puedo encontrarme con serios problemas financieros finalmente, porque eso me llevó a una crisis con el proyecto. Entonces, ¿cuánto demora cada actividad? Es parte de lo que tengo que resolver. Y normalmente los que planifican los proyectos tienen que acudir a la gente eh, a lo mejor de menor rango, más operativo, pero son los que conocen realmente qué hay que hacer en la práctica. Entonces ahí el trabajo en equipo, para que el que planifica el proyecto trabaje con personal operativo, es crucial. También, obviamente, a partir de todo esto, eh, respuestas que estamos dando a la gestión de tiempo, tengo que finalmente definir cuánto va a demorar el proyecto, ¿cierto? Y con qué holgura o con qué tolerancia, por decir así, puedo manejar esos plazos. También es importante después definir cómo voy a controlar el tiempo del proyecto, porque una cosa es lo que calculo en una carta Gantt o en un cronograma y, y el valor teórico, pero otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando al verificar en terreno la duración de la actividad y los recursos, empiezo a notar diferencias con respecto a lo que yo tenía en teoría? ¿Cómo voy a reaccionar para resolver los temas que empiezan a ocurrir, sobre todo cuando hay atraso? O sea, me estoy demorando más tiempo de lo que había calculado en teoría, o cuando tengo sobrecosto, cuando los recursos empleados en la realidad son mayores que los que yo calculé teóricamente. Ahí hay que tener clarita la película para saber qué voy a controlar, cómo lo voy a controlar y finalmente cómo voy a reaccionar frente a las desviaciones que puedan ocurrir en el camino. Pero otra pregunta que uno debería tener clara: ¿qué puedo hacer ante una situación imprevista que afecte el tiempo del proyecto? Cuando hablamos de una situación imprevista, podría ocurrir cosas tan serias como que a lo mejor hubo un problema en mi organización que generó una paralización del equipo del trabajo, de trabajo, una huelga, por decirlo así. O hubo una situación de emergencia en el lugar donde voy a emplazar el proyecto, si estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con actividades de terreno. En ese lugar hubieron imprevistos en la entrega del terreno y por lo tanto eso va a afectar mi tiempo. O cuando se me van de mi equipo del proyecto, se me van 2 o 3 personas clave porque encontraron una mejor pega o levantaron de la competencia, lo que fuera, y hay que reemplazarlo rápidamente para que no se note el cambio en los rendimientos del proyecto. Bueno, esas son situaciones imprevistas que uno tiene que tener claro cómo lo voy a resolver. Bueno, antes de entrar en la definición de actividades, que vamos a partir con eso,
yo quiero mostrarle en términos reales. Voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir y voy a entrar a compartir, pero otra cosa que tiene que ver con esto. Esto es un proyecto real. ¿Lo están viendo? ¿Se ve o no se ve? Ahí sí, profe. Ya, esto es, tal como dice acá, el proyecto se llama Montaje Adelantado. Este era un proyecto que se realizó el año, aquí está la fecha, aquí arribita, en 2013. Y aquí comienza con los hitos del programa. Los hitos son los inicios del trabajo y el término de los trabajos. Es un hito clave, o sea, es como para decir cuánto me voy a demorar. Tenía que comenzar el 26 de septiembre y terminaba el 20 de agosto, de abril. O sea, tenía alrededor de 7 meses de duración. Y aquí habían otras fechas clave. El fin de la movilización es cuando ya se empieza, es cuando se están instalando en faena, porque este era un trabajo que se hacía en terreno. Había que instalar un campamento cerca de Mejillones. Después, la finalización de las obras civiles en la estación. Estas son estaciones de bombeo, EBC son estaciones de bombeo. Y así, la finalización del montaje de las bombas, la finalización de la parte eléctrica, de la instalación eléctrica y de instrumentación de la estación de las bombas. Entonces, aquí se detalla todos los actividades. Si ustedes se fijan, estamos hablando de, aquí comienza la construcción con ciertos hitos de construcción. El inicio de la construcción de la estación de bomba comienza el 8 de noviembre del 2013 y de ir a terminar el 24 de enero del 2014. Pero entre medio hay varios hitos. El fin del montaje eléctrico de una cierta estación, el fin de la construcción de esa estación y el fin de las pruebas operacionales que se llaman. Y después vienen, entonces miren, fíjense la cantidad de actividades que tengo que colocar. Y aquí tengo que ir definiendo cuáles van primero, cuáles van después. Si ustedes se fijan aquí, hay actividades que van paralelas, otras van desfasadas. Bueno, entonces este es una cronograma. Este es un proyecto chico, no un proyecto grande. Estamos hablando de un cronograma de, no sé cuántas, esto debe tener 8 páginas, fácil. Aquí está cómo se distribuye la curva de dotación de personal. Ahí dice labor units. ¿Ya? Esa es la manera, la curva de personal, como tiene un pic de personal en enero del 2014, se supone. Aquí están en hora hombre, 45.000 horas hombre. Entonces estamos hablando, esta carta GAN, que es válido para este proyecto, es una carta GAN que se hace con Primavera, que es un software de Oracle. Ya no se puede hacer con Microsoft Project, o sea, se podría hacer, pero habrían problemas después para sacar información. En cambio, ese software permite obtener una serie de reportes y de análisis que lo impide el Microsoft Project. Entonces, si ustedes se fijan, para poder hacer este cronograma, hay que conocer el proyecto, saber qué es lo que es. Aquí está definido todas las actividades que hay que hacer. Hay que saber los tiempos que me va a tomar. Cada barrita expresa, largo de la barrita expresa el tiempo, ¿cierto? Y
y luego tengo que saber los recursos que están asociados a cada una de esas actividades. Esto normalmente, este tipo de trabajo, lo hace un ingeniero que se llama planificador y encargado de planificación y control del proyecto. Él tiene que llevar estas cartas, estos cronogramas, y él tiene que controlarlo, y él tiene que entregar reporte al gerente del proyecto y al cliente de cómo va el avance del proyecto en relación a esto que fue la parte que se planificó inicialmente. ¿Ya? Entonces, hacer esto requiere una cierta especialización, obviamente, requiere una experiencia en trabajo en proyecto, requiere trabajo en equipo, porque para poder hacer bien este cronograma hay que trabajar con la gente de las distintas áreas. Por ejemplo, aquí va a tener que trabajar, aquí dice un muro cortafuego, y hay movimiento de tierra, hay hormigones, después hay trincheras eléctricas. Entonces va a tener que trabajar con la gente que está a cargo del movimiento de tierra y decir, bueno, las excavaciones para ese muro cortafuego, ¿cuánto dura? Aquí sale que está durando 9 días, entre el 5 y el 14. Pero bueno, eso lo sabe la gente que ha trabajado en excavaciones y que sabe, tiene que ir a ver en terreno cuánto es lo que tiene que mover en metros cúbicos, qué tipo de terreno es, qué máquina va a usar. Bueno, y con eso hace un análisis. Lo mismo acá, por ejemplo, en los moldajes para los hormigones. Ya, acá se habla que del 20 de diciembre al 8 de enero, ya estamos hablando 3 semanas para hacer lo que se llaman los moldajes, que son conjuntos de fierros que van entre medio del hormigón. O sea, le permiten, digamos, generar una mayor resistencia a lo que es el hormigón, que en el fondo es una mezcla, ¿cierto?, de cemento, arena, árido de distintos tipos, pero al colocarle, meterle ahí una estructura de fierro que se tiene que calcular, también los ingenieros calculistas hacen esos análisis, eh, permiten, digamos, darle la resistencia adecuada al hormigón. Entonces, acá el moldaje se lo tiene que dar la persona que trabaja en ese tipo de actividades y que tiene ya experiencia de años. Entonces, eso es lo que les quiero primero comentar, que hacer planificar un proyecto, después controlarlo, no es tarea fácil, es una tarea eh, que tiene muchos detalles, es una tarea que requiere conocer de proyecto, por eso que el que se encarga de esto ya tiene que ser un ingeniero con unos 5 o 7 años de experiencia en proyectos. Colocar una persona antes de eso, mandarla a suicidio, en el fondo. No va a funcionar bien, porque le va a faltar experiencia. Ya. Voy a salirme acá de nuevo. Respecto a lo que hemos conversado, ¿tiene alguien alguna pregunta? Perdón, aquí les quería mostrar también. Parece que tengo que entrar de nuevo en compartir pantalla. Aquí hay unas curvas que uno lleva. Esto lo tiene que llevar esta persona que hace la planificación del proyecto. ¿Se ve o no se ve? ¿Ven o no ven las curvas? S, que se Sí, llaman. profe, sí se ve. Ya. Entonces, aquí hay 3 curvas que están aquí. Y aquí abajo está explicado. Pero en el fondo, para no entrar en detalle, estas son curvas que
se calculan o se definen, en este caso para una ingeniería de factibilidad, este era un proyecto en Codelco, y yo tengo que ir viendo si la cantidad de recursos que en este caso definí es la correcta o no. Lo mismo se hace con el avance de un proyecto. Uno define una curva de avance y tiene que ir verificando cuán bien va con respecto a ese avance teórico. Si está por sobre o por bajo el avance. Entonces, esta es la curva de la hora hombre ocupada para ese proyecto. Estas son las horas totales, incluyendo los subcontratos. Y aquí está un análisis que va haciendo la persona que está a cargo de este proyecto, en que va indicando el total de horas directa, indirecta, de acuerdo al tipo de proceso, y una serie de aquí de parámetros que son propios, digamos, del análisis que uno tiene que hacer para verificar si está bien o mal planificado el proyecto. Bueno, esos quería mostrarlos como ejemplo de lo que se hace, y voy a volver nuevamente a la presentación. Entonces, aquí tenemos que partir con la definición de las actividades. Es el primer punto que hay que hacer para poder construir un cronograma. Entonces, ¿qué significa la definición de las actividades? Varias cosas. Por un lado, identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar. Lo segundo, identificar los productos entregables al nivel más bajo de la ADT o de la WS, que son la lista de entregables o paquetes de trabajo que sea. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque con esto yo puedo estimar duración de las actividades, recursos que utilizar, etcétera. Puedo establecer el cronograma y puedo ejecutar, supervisar y controlar el trabajo del proyecto. O sea, esto me da una serie de ventajas, digamos, desde el punto de vista de gestión. Siempre y cuando haya hecho bien la pega. Veamos un ejemplo como bien simple. Supongamos que hay alguien que quiera construir una casa de campo, en el campo, una casa ya con una cierta serie de comodidades, una persona que quiere construir una casa de veraneo y para su familia y para sus amigos y toda la onda. Entonces, si uno dividiera el trabajo en las fases que va a cumplir el proyecto de la construcción de la casa, deberíamos partir por un estudio primero, donde esta persona, el dueño, el inversionista, quiere construir esta casa. ¿Qué condiciones le pone al lugar? Tiene que estar cerca de la ciudad, tiene que estar alejado de la ciudad, tiene que tener acceso a la electricidad, agua potable, alcantarillado, fosa séptica. Quiere un lugar donde haya conectividad con internet, porque hoy en día es importante eso. Entonces, alguien tiene que hacerle un estudio y además definirle valores a esta persona. Mira, si te quieres ir a tal o cual lugar, si te va a ir al sector céntrico de Chile, digamos, a la región más costera, los terrenos valen tanto el metro cuadrado, si te vas al sur tanto, si te vas al norte tanto, ya. Ese es el estudio. Luego que ya tomó la decisión, me dice, me voy a ir a tal lugar, en tal terreno, con tales características, comienza lo que se llama el diseño o la fase de ingeniería, en que yo de encargo, bueno, todos estos son encargos también, el que le hizo el estudio también un especialista que le hizo al dueño este análisis preliminar. Bueno, el que está a cargo de la ingeniería tiene que
empezar a hacer la maqueta. Eso lo hace normalmente el arquitecto, ¿cierto? El arquitecto en conjunto con otras especialidades. Se hacen planos y se hacen también documentos de respaldo de esos planos. Es lo que se llama la fase de ingeniería, que va a tomar un tiempo y que va a entregar al final los elementos para que el que va a ser la tercera fase, que es la fase de construcción, toma todo lo que le entrega el que hizo la ingeniería y en base a eso construye. El radier, que es como la parte de cierto, la base de la casa. Aquí también está considerado áreas de descanso, dormitorio para los padres, para los hijos, etc. Áreas de recreación, habilitación de otras áreas. Se supone que que está construyendo le pide o recibe del de ingeniería una cierta cantidad de información, pero tiene que cumplir con ciertas características, no puede recibir cualquier información. Por lo tanto, el de construcción le tiene que exigir un cierto nivel de atributos a la información que le entrega ingeniería. Bueno, eso mismo ocurrió entre paréntesis, pero no lo hicieron bien ustedes. En el primer informe, hay gente que dice, ya, voy a subcontratar a una empresa para que haga tal cosa, que haga la ingeniería. Sí, pero estoy de acuerdo, lo vamos a subcontratar, pero ¿qué requerimiento o qué atributos le vamos a exigir al que hizo la ingeniería para que yo pueda construir? Hay gente que lo puso y hay gente que no puso nada. O hay gente que puso algo. Está clarito que uno no puede construir si no tiene bien definido todos los elementos de la casa, llámese las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, y todos los elementos para poder hacer bien esa casa. Después viene el proceso ya de acabado y terminación de la casa, que son ya, ¿cierto? Porque primero se hace una obra gruesa y después se llega a la obra terminada o acabada. Y cuando ya se hicieron varias pruebas, se verificó que no hay, que las luces prenden y que no hay problema en la iluminación, por ejemplo, que los sistemas de agua funcionan, los sistemas de alcantarillado funcionan, etcétera. Ahí se entrega la casa al propietario o al dueño, después de haber pasado por todas estas fases. Y obviamente que aquí hay una fase que es de gestión, que tiene que ver con el planeamiento y el control de todas estas actividades. Esa es la actividad que nosotros estamos viendo ahora, cómo planificamos cada una de estas actividades y cómo las controlamos después en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si viéramos el tema del radier, aquí están las actividades que debería uno, los entregables, perdón, que debería tener para el radier. Deberían haber planos revisados, aprobados ya de cómo hacer el radier, una inspección del área, verificar que el terreno está limpio, que el terreno está nivelado, verificar la excavación que es necesaria para los cimientos y el material para los cimientos. Entonces, con eso uno podría recién decir, ya estoy en condiciones de efectuar o instalar el radier en esta casa. Pero uno también podría empezar a hacer un desglose aún más fino y decir, ¿cuáles son las actividades que necesito para que el terreno esté limpio? Y entonces, aquí estas son ejemplos
ficticio, ¿ah? Pero alquilar un equipo de limpieza, alquilar un camión tolva, contratar capataz y cuadrilla, comprar materiales de limpieza, transportar materiales y equipo, acumular maleza en zonas de acceso, acumular desperdicio en zonas de acceso, retirar maleza, retirar desperdicio. O sea, esto sería como una definición de actividades para poder limpiar el terreno y dejarlo. Se supone que un terreno muchas veces está lleno de maleza, ¿cierto? Lleno de, de elementos, incluso árboles que hay que derribar, dependiendo de la zona en que esté uno, eh, piedra, etcétera. Hay distintos elementos que hay que limpiarlos previo a comenzar la construcción. Entonces, bueno, esas son cosas que uno tiene que ir viendo. Entonces, cada una de estas cuestiones que nosotros hemos visto anteriormente, si ustedes se dan cuenta, requieren conocer bien lo que se va a hacer. La limpieza requiere conocer todas esas actividades que se enumeraron ahí. Si yo no lo he hecho antes o no lo he visto antes y no sé cómo se hace, es difícil que lo pueda planificar. Ahora, puedo acudir obviamente a la gente que trabaja en ese ámbito y pedir apoyo. Bueno, eso hay que hacerlo siempre, porque en la medida que más gente que sea la que conozca realmente el trabajo, participa en la planificación, esa planificación va a ser mejor. Bueno, entonces, en la definición de las actividades, se requieren ciertas entradas para poder definir estas actividades. ¿Cuáles son las entradas que se requieren? Primero, los factores ambientales de la empresa. Acuérdense que los factores ambientales se refiere a los sistemas de información que tiene la empresa para gestionar los proyectos. Si yo tengo un buen sistema de información, yo podía irme a proyectos antiguos y para determinadas actividades definir el tiempo que me demoro y los recursos que necesito. Por lo tanto, eso me va a facilitar el análisis que yo necesito para hacer este cronograma. También dentro de los factores ambientales está la posibilidad de disponer de herramientas de software para la elaboración de los cronogramas. Es distinto trabajar un cronograma con una planilla Excel y con un Microsoft Project o un Primavera 6.0. Son todas herramientas que permiten hacer cronogramas, pero con distinta rapidez y con distintos atributos desde el punto de vista del uso de la información, para tomar buenas decisiones. Cuando yo quiero hacer cronogramas con el nivel de glose muy acabado, que se llama nivel 4, hay desde nivel 1 a nivel 4. Nivel 1 son cuando manejo solamente macro procesos y nivel 4 cuando estoy manejando detalles. Si yo quiero llegar al nivel 4, tengo que usar una herramienta computacional poderosa tipo Primavera. Pero obviamente eso tiene un costo también. Se requiere licencia. No es algo. Entonces, el factor ambiental de la empresa de alguna manera está reflejando el nivel de evolución o madurez que tiene la empresa en la gestión de proyectos. ¿Qué otra cosa? Los activos que tiene la empresa. Cuando estamos hablando de los activos, nos estamos refiriendo a las políticas. Acuérdense que la política es una declaración de intenciones en relación a un tema. Políticas formales e informales sobre la planificación de actividades. ¿Cómo queda definido la empresa en términos de política respecto a una planificación de un proyecto? ¿Qué procedimientos y guías existen en la empresa para definir las actividades? Hay empresas que lo tienen esto totalmente regulado, o sea, tienen un procedimiento de planificación y control del proyecto con todos los detalles de lo que tiene que hacer el que planifica el proyecto para poder llegar a un buen resultado. Y por último, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que ha tenido la empresa en el pasado, en los proyectos anteriores? Acuérdense que las lecciones aprendidas tienden a rescatar dos cosas. Por un lado, qué hice muy bien, y por lo tanto, si lo hice bien, lo interesante es que se replique en todos los proyectos, porque eso nos da garantía de buenos resultados. Pero también
rescatar aquello que se hizo muy mal o aquello que nos generó muchos problemas y que por lo tanto yo tengo que, en base a esas lecciones y en base a lo que hice, a las soluciones que di, tratar de replicarla para que tener menos daño en futuros proyectos. Entonces, tener estructurado lecciones aprendidas, obviamente que nos ayuda a ir mejorando en el tiempo. También es importante dentro de la definición de actividades conocer el alcance del proyecto. Si yo no he entendido el alcance del proyecto, en que el alcance va a considerar los productos entregables del proyecto, productos, en este caso van a ser diferentes dependiendo del proyecto que tengamos, van a considerar también las restricciones que yo tengo y los supuestos que he considerado. Si este enunciado de alcance no funciona como corresponde, esta definición de actividades también va a ser muy pobre. Por último, también, o dentro de las cosas importantes, está la estructura de glose del trabajo, o el WS, que es la lista de entregables que tiene el proyecto, que en el fondo es lo que yo tengo que cumplir. Si ustedes se fijan en la carta Gantt que mostré en delante, se habla, supongamos, de un muro cortafuego, pero el muro cortafuego tenía una serie de actividades. Y había excavaciones, había colocación de hormigón en algunos casos. Bueno, todo eso tiene que estar respaldado por algún entregable de esta estructura de desglose. Y ese entregable puede ser un plano, puede ser una especificación técnica, puede ser algún elemento que le dé respaldo y fundamento a lo que voy a hacer. También el diccionario de la DDT, que ya lo vimos, que define a nivel de características más particulares lo que tengo que hacer desde el punto de vista del entregable, también es un elemento importante para la definición de las actividades. Y por último está el plan de gestión del proyecto, que es este plan que se hace al comienzo, que en el fondo define cómo hacer el proyecto, qué actividades voy a realizar, eh, cómo las voy a hacer, cómo las voy a controlar. Acuérdense que ese plan de gestión del proyecto, uno de sus capítulos tiene que ver con la planificación y control del proyecto. En el fondo tiene que ver con estas dos cosas: plan de gestión del cronograma y plan de gestión del alcance del proyecto. Otros capítulos tendrán que ver con otras cosas, con el plan de calidad para el proyecto, o el plan de gestión de riesgo, u otros elementos del PMBOK. Luego viene lo que hay que considerar son las herramientas y técnicas que se usan para definir las actividades. Las entradas son lo que vimos recién, ahora veamos las herramientas y técnicas. Lo primero es considerar el concepto de descomposición de actividades. ¿Qué significa? Que es armo paquetes de trabajo desde componentes más grandes a componentes más pequeños, que son más fáciles de manejar. O sea, comienzo con un desglose, por decir así, que me va a permitir trabajar con actividades más acotadas y que por lo tanto son más fáciles de precisar. Lo otro que es importante es que la lista de actividades que yo defina para el proyecto, la lista de entregables del WS y el diccionario se pueden desarrollar en forma
secuencial o de forma concurrente. O sea, secuencial es que uno primero, otro después, o todas concurriendo, que están se están concurriendo en un mismo momento, en un mismo instante del tiempo. ¿Quiénes definen normalmente estos paquetes de trabajo? Son los integrantes del equipo, sobre todo los integrantes de los aspectos más bien técnicos del proyecto, los que son parte de la ingeniería dura, la ingeniería informática. Bueno, sí, un proyecto de gestión, lo que tiene que ver con la gestión propiamente tal. ¿Qué otra cosa? El uso de plantillas, en que contenga una lista estándar para la definición de las actividades, para el inicio, para el control, para definir los recursos, etcétera. La información de los atributos de las actividades de esta plantilla puede incluir habilidades de los recursos, si estamos hablando de personas, qué características tienen que tener de habilidades o competencias, las horas de trabajo, la identificación de los riesgos que puede tener esa actividad y los entregables esperados u otra información descriptiva. Ya son plantillas estándar que se definen para el uso de la definición de actividades. También se puede hablar de una planificación gradual en que considera dos etapas: un corto plazo en que se planifica en detalle y un largo plazo o mediano plazo en que se planifica para los distintos componentes de la estructura de glose del trabajo a un nivel más alto, a un nivel más macro. ¿Ya? O sea, partimos del detalle para llegar a lo más macro. También es válido el juicio de experto, que significa, en la práctica significa que el jefe de planificación y control del proyecto se tiene que rodear de gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que pueden ser un aporte importante para la gestión del cronograma y por lo tanto tener reunión con esa gente, mostrarle el avance del cronograma, la forma como estoy definiendo las actividades y el resto de la secuencia, después el uso de los recursos, etcétera, puede ser muy valioso el aporte que puede dar esta gente desde el punto de vista de su experiencia. Y enriquece, obviamente, seguramente van a pedir correcciones, van a hacer ajustes hasta que se llegue a un sistema, a un cronograma mucho más realista, digamos, y más acertado, sin tanto error. Bueno, ¿cuáles son las salidas de este proceso de la definición de actividades? Hay varias salidas. Primero es la lista de actividades, la lista completa de todas las actividades del cronograma. ¿Ya? ¿Qué es lo que incluye esta lista? Una identificación de la actividad y una descripción del alcance del trabajo. Ahora, estas actividades son componentes del cronograma, pero no son componentes del EDT, que es la lista entregable. Son actividades que apuntan más bien a definir cómo se van a hacer las cosas, no lo que se va a entregar. Los entregables definen lo que se va a entregar y los atributos que tienen que tener los requerimientos. Pero en el caso del cronograma, estamos hablando de definición de actividades y de recursos para poder hacer esos entregables. Son dos cosas distintas. ¿Qué otra cosa como salía? Los atributos de la actividad. Entonces, estos atributos, ¿qué es lo que incluyen? La identificación de cada actividad, puede ser con algún nombre, con algún código. La descripción propiamente tal de la actividad,
cuáles van a ser actividades predecesoras y cuáles sucesoras. Perdón. Las relaciones lógicas que deben haber, acuérdense que hay de repente situaciones en un proyecto en que para poder comenzar una actividad se tienen que haber cumplido varias actividades previas y tengo que haber controlado que se hayan cumplido. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones lógicas, nos estamos refiriendo a ese tipo de cuestiones. ¿Cómo yo verifico que en el cumplimiento del proyecto se han ya realizado ciertas actividades que son claves para poder seguir adelante? ¿Cuáles son los adelantos que yo podría hacer para ganar tiempo si es que voy atrasado? ¿Qué es lo que voy a hacer en el caso de los atrasos? ¿Cómo voy a reaccionar cuando haya un atraso importante en una actividad? ¿Voy a inyectar más recursos? ¿Voy a adelantar algunas actividades para poder recuperar ese tiempo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué requisitos le voy a dar a estos recursos? Recursos que son personas, máquinas, eh, pueden ser materiales o servicios que requiero. ¿Qué fechas voy a imponer para, para cada una de estas actividades? ¿Y qué restricciones o obligaciones requiero también definir? Ustedes se fijan, aquí hay hartas cosas que hacer. También podrían incluirse quién es la persona responsable de cada actividad, en qué zona geográfica, en qué lugar se va a realizar la actividad y qué tipo de actividad está realizando. Y finalmente es importante destacar que la cantidad de atributos que pueda requerir cada actividad obviamente va a variar según sea el área de aplicación y el tipo de proyecto que estamos manejando. Hay proyectos que son mucho más complejos, que requieren mucho más eh, análisis que otros. Entonces cada proyecto tiene su propia particularidad. También, como salida, está la lista de hitos. Acuérdense que los hitos son fechas específicas que permiten a alguien verificar el cumplimiento de los avances del proyecto. Entonces uno puede definir fuera del hito de inicio y de término del proyecto, que sería la duración, hitos intermedios que vayan permitiendo verificar ese avance. También podríamos considerar algunos hitos obligatorios y otros opcionales. Esto va a depender del análisis que se tenga del proyecto y por qué algunos hitos sí tienen que ser obligatorios cumplir y en algunos otros casos se puede dejar como una opción. También en las actividades, las salidas pueden haber cambios. Acuérdense que todo proyecto está sujeto a cambios por distintas razones. Pueden haber cambios porque hubo una falla en la ingeniería y cuando estoy haciendo la construcción me encuentro con que, no sé, pues una tubería que está en el plano choca contra una pared, por ejemplo. No pasa por un lugar libre, sino que choca contra un obstáculo. Bueno, eso significa hacer un cambio de la ingeniería. Tengo que recalcular lo que se llaman los isométricos de las cañerías, calcular por dónde van a pasar las cañerías. Y eso puede significar también incluso desarmar algunas cosas que ya llevaba armadas en la construcción o en el montaje. Entonces pueden haber cambios por distintas razones, pueden haber cambios porque a lo mejor supongamos que estamos implementando un sistema computacional en una empresa, que el cambio puede generarse porque a lo mejor la gente que va a usar este software tiene
una resistencia al cambio. Y por lo tanto voy a tener que hacer un cambio en la definición de actividades desde el punto de vista de darle mayor entrenamiento a la gente o preparar el terreno para que la gente no tenga resistencia al cambio. Entonces, esos cambios van a existir siempre, ¿ah? Van a ser de distinta naturaleza, van a depender del proyecto, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso que lo que se está acá definiendo es que sí se pueden generar cambios que pueden afectar el enunciado de la estructura de glosa del trabajo. Y bueno, y estos cambios además son re importantes desde el punto de vista también de las platas que están en juego, porque si yo tengo que hacer un cambio que no está en el alcance, eh, y eso me significó meter muchos recursos, yo tengo que cobrárselo al dueño del proyecto, pero voy a tener que fundamentárselo, no le puedo cobrar cualquier cosa. Entonces, por eso que se habla de un control integrado de cambio, tiene que haber un sistema que permita verificar si esos cambios fueron producto de ineficiencia del que está ejecutando el proyecto o fueron producto de que el proyecto realmente cambió por alguna razón en particular. Me acuerdo que en ese proyecto que estaba mostrándole de montaje adelantado de los sistemas de bombeo, que eso eran para una mina del grupo Luxic, eh, ocurrió que en una parte donde había que instalar una sala eléctrica, eh, el cliente no entregó un informe de suelos y lo que se esperaba, por lo tanto, era que el suelo era un suelo común y corriente, pero cuando se empezó a hacer el movimiento de tierra para preparar la plataforma que se llama, donde se iba a emplazar la sala eléctrica, se empezaron a dar cuenta que había roca debajo, no piedra, roca. Y eso obviamente hizo cambiar radicalmente toda la actividad asociada a ese proceso, porque hubo que poner en algunos casos explosivos, porque era una roca dura. En otros casos se tuvo que romper con esta perforadora neumática hidráulica, pero todas esas actividades no estaban consideradas en la planificación inicial, ni siquiera en la propuesta con que se había ganado el proyecto. Entonces, eso es un cambio importante, que requirió más tiempo, requirió más recursos, y por lo tanto este sistema, el control integrado de cambio, empieza a operar ahí desde el punto de vista, bueno, a ver, fundamentame cuáles son las cosas que tú tuviste que hacer y por qué razón las tuviste que hacer. Entonces, los cambios solicitados es una cuestión re importante porque aquí también pueden generarse juicios, problemas serios, digamos, a nivel de tribunales, cuando a veces no se le pagan las cosas que corresponden. Hay toda ahí una problemática que es técnico-legal. Entonces, a mayor cantidad de información que yo tenga para fundamentar mis cambios, mejor va a ser los resultados. Bueno, el segundo, otro tema que es importante es establecer la secuencia de las actividades. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cuáles pueden ir paralelos? Etcétera. Entonces, esto implica definir varias cosas. Por un lado, identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma. Esto que estábamos hablando de la secuencia. ¿Por qué tiene que ir primero una? ¿Por qué después la otra? ¿O qué condiciones tengo que cumplir para realizar una actividad? A lo mejor hay varias actividades de antes que esa, que son predecesoras, que tengo que haberlas terminado y haberlas terminado bien para poder seguir con la que sigue. Las actividades deben estar ordenadas lógicamente con relaciones de precedencia adecuadas, así como también adelantos y atrasos para poder desarrollar posteriormente un cronograma realista y factible. O sea, esa estructura que yo le doy de secuencia es tremendamente importante para poder lograr, digamos, alcanzar cierto hito y finalmente los objetivos de avance que yo requiero para el proyecto.
Todo esto se puede realizar mediante un software o manualmente. Cuando es un proyecto pequeño, es manual. Lo puedo hacer con una planilla Excel. Un proyecto mediano o grande requieren software. Sobre todo porque el cliente va a pedir no solamente ver el monito, la carta acá, el cronograma, sino que va a pedir hacer análisis de costos, análisis de desviaciones, y todo eso no lo puedo hacer con una planilla Excel. Entonces, en el caso de limpiar el terreno, que estábamos hablando antes, podríamos estas actividades desglosarlas de esta manera. Para transportar equipo y materiales, yo necesito hacer estas: alquilar equipo de limpieza, comprar material de limpieza, contratar capataz y cuadrilla, alquilar un camión de 10 toneladas. Y luego del transporte, acumulo maleza en zona de acceso, retiro la maleza, acumulo desperdicio en zona de acceso y retiro desperdicio. Entonces, estoy definiendo acá ya no solamente la lista de actividades, sino que la forma o la secuencia como se tienen que aplicar. Esto lo tienen que tener ustedes bastante clarito para sus proyectos. ¿Con qué comienzan? ¿Con qué sigue? Por eso que era importante en la primera fase, en la que les pedí para el proyecto, para el informe 1, conocer los procesos principales del proyecto de ustedes. Si no conocen eso, que era el alcance del fondo del proyecto, es difícil poder llegar a lo que ahora estamos conversando. Bueno, después viene el establecimiento de la secuencia de las actividades. Entonces, para establecer la secuencia de actividades hay entrada nuevamente. Uno, el enunciado del alcance del proyecto. Hasta dónde llega mi proyecto, cuáles son los límites, cuáles son los entregables que requiere, cuáles son los atributos que necesitan esos entregables. Algunas de estas características obviamente pueden afectar la secuencia, en el sentido de que para hacer una actividad como corresponde, yo necesito haber hecho otras previas y haberlas controlado y verificado que se hicieron sin problema. Cosas que se requieren también: el listado de actividades que viene del proceso anterior, que fue de la definición de las actividades. Los atributos de la actividad, atributos en términos de técnico, en términos de características de los entregables. Bueno, eso viene también del proceso anterior. Y la lista de hitos que reflejan el avance del proyecto también viene del proceso anterior, de la definición de las actividades. También en la secuencia de actividades tienen que entrar las solicitudes de cambio. Estamos hablando de todos los cambios que se han ocurrido en el proyecto y que han sido necesarios documentarse, respaldarse en el fondo, fundamental, ¿no? Para que el cliente lo apruebe. Y esos cambios pueden incluir todos estos elementos que están acá: el alcance del proyecto, las políticas, el plan de gestión del proyecto, los procedimientos, por supuesto los costos y los cronogramas. ¿Qué herramientas y técnicas se usan para establecer la secuencia de actividades? Primero se habla de un método de diagramación por precedencia, en que uno usa casillas o rectángulos denominados nodos para representar actividades que se conectan con flechas mostrando dependencias, como esta que está ahí. Entonces comenzamos por una actividad y esa actividad alimenta a la actividad A, alimenta a la actividad H y alimenta a la actividad K. Luego la actividad A va
va a ir alimentando a otra o le va a dar origen a una secuencia, a una sucesora que es la B. Entonces, se forma aquí un nodo de actividades, ¿cierto? Y en que aquí uno tendría que definir cuáles son las actividades críticas. ¿Quién de ustedes me podría decir qué actividad crítica considera que hay de las letras que están puestas ahí y por qué? Jesús Gutiérrez, a ver qué opina. ¿Cómo, profe? De este nodo, de esta red de nodos que están ahí puestos, supongamos que es un proyecto X, en que hay un montón de actividades que están designadas por las letras A, B, C, etcétera. ¿Hay algunas que son más críticas que otras, según tu opinión? ¿O todas son iguales? Yo creo que todas son iguales, ¿o no? ¿Ya? A ver, Profe, las críticas serían los que dependen de más, ¿cómo lo digo? Como por ejemplo C, que depende de A, H y K para iniciar como el proceso. yo lo tomaría al revés. Mira, la A, Pero es por que si así ejemplo, fuera el caso, la todas A, dependen. lo que salga de la A te influye en la B, o sea, da origen, ¿cierto?, a que se haga la B, pero da origen a que se haga la C, lo que también hay una flechita que da para la F, y hay otra flechita que da para la I. O sea, el resultado de la A influye sobre 4 procesos, la B, la C, la F y la I. El resultado de la C influye sobre un solo proceso, que es la D. O sea, este obviamente es mucho menos importante que la A. Entonces, la criticidad se mide en función de los problemas que podría acarrear si es que no funciona bien una determinada actividad. En este caso, el que la actividad funcione mal va a afectar a 4 procesos siguientes. ¿Ya? Por lo tanto, es muy crítica. No así la C, que afecta solamente uno. Pero también hay que ver también de qué se trata cada actividad, porque puede que a lo mejor esta actividad es mucho más importante en recursos que esta de acá. Habría que conocer con más detalle qué significa esta actividad, qué recursos están implicados. Hasta el momento es una representación gráfica, ¿no? Nos falta todo lo otro que tiene que ver con el alcance de la actividad. Bueno, o sea, por lo tanto, no todas las actividades tienen el mismo peso. Hay actividades que son más importantes y más relevantes para el éxito del proyecto que otras. Todas hay que hacerlas bien, pero hay algunas que hay que tener mayor preocupación que en otras. Bueno, el otro método, el de diagramación con flechas, es muy parecido al anterior, en que se van definiendo las secuencias usando estas flechas. También hay plantillas de red de cronograma, que son plantillas estandarizadas para poder preparar esta red de actividades. Normalmente los software, esto que les menciono, traen estas plantillas ya programadas o estandarizadas y por lo tanto facilitan al planificador la definición de la actividad y la secuencia. También es importante el tema de cuál es el criterio para la aplicación de adelantos y retrasos. Recuerden que los adelantos lo que permiten es la aceleración de la actividad sucesora. ¿Ya? Y los retrasos son los que causan demora en la actividad sucesora. Por lo tanto, yo tengo que empezar aquí a comparar
actividad por actividad para poder ir viendo cuál es el caso en cada una de ellas, en cuáles hay adelanto, en cuáles hay retraso. Obviamente, que haya adelanto no es problema, eso facilita la obtención del hito y de los tiempos esperados, pero el problema es con los retrasos. Y dentro de esta red que vimos anteriormente, ya no es tan simple empezar a analizar en esta red que vimos aquí, si hay un retraso en esta actividad A o en esta actividad F. Supongamos la actividad F. ¿Por qué hay un retraso? Podría ocurrir porque se retrasó la A. Podría ocurrir porque se retrasó la H. O se hizo mal la A o se hizo mal la H y eso influyó en esto. O podría ser porque la K está, que todas son entradas, no se hizo bien. Entonces, el poder empezar a determinar por qué hay atraso no es un tema simple. Hay que hacer análisis de todos los factores que están influyendo. Bueno, a ver, déjenme avanzar de nuevo. Era solamente para mostrar que hacer análisis de atraso y no es tan simple. Bueno, y las salidas de la secuencia de actividades van a ser el cronograma propiamente tal, en que están una representación de las actividades y las relaciones lógicas entre ellas. Podría ser también un manual. Esto lo podría hacer manual o también usando un software. Y normalmente uno debería juntar una narración resumida del cronograma. Una especie de descripción de la metodología que usó para la construcción del cronograma. Y en el caso que hayan secuencias poco comunes, definir o fundamentar cuáles son las razones por las que se definieron de una u otra manera. También, como salía, deberían estar la lista de actividades actualizada, los atributos de la actividad actualizados y los cambios que pudieran haber habido en el proyecto, cambios solicitados con sus respectivas respuestas, si fueron aprobados o rechazados. Ya, hasta aquí vamos a dejar hoy día. Voy a salir. ¿Qué dudas o preguntas tienen respecto a lo que hemos conversado hoy día? No hay dudas, no hay consulta. Bueno, yo solamente les voy a recordar que entonces el próximo martes tienen que entregar el segundo informe de calidad de este proyecto. Si tienen cualquier consulta o pregunta, me la hacen por correo. Acuérdense que la calidad apunta a 3 objetivos que tienen que estar claritos en el informe. ¿Cómo aseguro la calidad del proyecto? ¿Cómo controlo la calidad del proyecto? ¿Y cómo mejoro la calidad del proyecto? Son los 3 elementos los infaltables que tienen que haber en el informe. Van a tener que leer los documentos que yo puse en el campus virtual, no solamente la clase, sino que puse algunos elementos adicionales. Puse un material complementario sobre calidad y puse como 3 videos. Y adicionalmente tienen que leer, o por lo menos echarle un vistazo al PMBOK de qué es lo que habla sobre la calidad. Bueno, ahí, por eso que el líder del proyecto tiene que dividir la pega para poder entender bien lo que van a hacer. Yo en este primer trabajo he sido contemplativo y he apoyado, pero en el segundo, del segundo para adelante ya voy a ser más exigente. Ustedes tienen que hacer bien las cosas. Ahora, si ustedes no preguntan, yo entiendo que ustedes lo entendieron. Si después se equivocaron, ya es un problema de ustedes.
yo estoy disponible siempre para poder atenderlo, pero si ustedes no hacen las preguntas, no puedo saber lo que están pensando. Así que háganlo bien. Tienen toda esta semana, o sea, les queda re poco en realidad, pues estamos a 10, 5 días más, pero cualquier consulta me la hacen por correo, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda? Bien, voy a... Yo no, profe, por lo menos. ¿No tienen duda? Voy a detener